buenas tardes a todos los estudiantes del programa Volver a Educarse. Vamos ya con lo último de Historia de Chile, que yo sé que ha resultado un poquito extenso, pero hemos tratado de ser fiel a lo que dice el texto, ¿cierto?, que se ha entregado. Y también entendiendo que saber un poco más de la historia de Chile tampoco es malo. Yo sé que a lo mejor puede estarles demandando un poco de esfuerzo de su parte, pero la idea es que aprendamos, ¿bien? Y que lleguemos bien preparados, ¿cierto?, a las pruebas de octubre, que ya nos queda muy poquito. Bueno, después de eso, ¿cierto?, seguimos entonces con la última parte de la historia de Chile, que vamos desde los 3/3, ¿cierto?, del año 58 hasta nuestros días aproximadamente, que se va a denominar esa época la recuperación de la democracia, ¿cierto?, que va a ser el gobierno de Elwin, ¿cierto?, y la concertación, un pedacito de su inicio. Así que vamos con esta nueva parte de la historia de Chile, la última parte. Bien, bien, habíamos quedado, ¿cierto?, en el populismo de general Carlos Ibáñez del Campo, ¿cierto?, que había llegado, ¿cierto?, con el apoyo de los sectores populares y a medio camino, producto de la presión de Estados Unidos, ¿cierto?, y de la derecha chilena, dejó atrás su programa social para volver al apoyo de la derecha, ¿cierto?, y a las presiones también de Estados Unidos y de la economía internacional. Ahí habíamos quedado, ¿cierto? Y vamos a elecciones, ¿cierto?, en el año 58 y empezamos con la época denominada los 3/3, donde va a ser un periodo político caracterizado por esto, por tres tendencias donde se va a disputar, donde se van a pelear el poder, la izquierda, la derecha y un centro que va a funcionar como bisagra. Antes de seguir con eso, ahí tenemos, ¿cierto?, una imagen donde se visualiza lo que es la izquierda, ¿cierto?, partidos comunistas, partidos socialistas de la época, el Partido Nacional, representado por la derecha, nacionales y liberales, ¿cierto?, estos viejos conservadores y conservadores y liberales del principio de la República, ¿cierto?, se fusionan porque son, digamos, las oligarquías de este país, ¿cierto?, en el área de lo que es la defensa de las ideas políticas de la derecha, de defender la propiedad privada, ¿cierto?, y la libertad de poder adquisitivo, la libertad de emprendimiento, porque son ellos los que tienen en sus manos el poder económico, ¿cierto?, los bienes de producción, lo hemos dicho varias veces, ¿cierto?, cuando hablamos de los medios de producción, son las industrias, las fábricas, ¿cierto?, toda esa infraestructura, todas esas construcciones, esas fábricas, esas maquinarias, infraestructura, y también los dueños de los campos, ¿cierto?, de la tierra. Y también en otra parte más los dueños del capital, que podríamos decir que es el poder adquisitivo, el poder bancario, las finanzas, los ahorros de las personas. Eso es lo que representa los intereses de la derecha. Y la izquierda, ¿cierto?, representando los intereses de los sectores populares que se están fortaleciendo, que empezaron a ir a la escuela, ¿cierto?, habíamos dicho, y que ya empiezan a exigir sus derechos a una mejor calidad de vida. Finalmente al centro tenemos un sector político de centro que lo que intenta hacer es llegar a establecer acuerdos entre un interés y el otro interés. Y son intereses a veces tan opuestos que cuesta mucho llegar a una conciliación, a un acuerdo. Y eso es lo que intentan hacer estos partidos de centro, que en esta época van a ser representados por el Partido Radical, que ya habían gobernado, ¿cierto?, durante el periodo de los gobiernos radicales que ya revisamos, y lo que va a ser ahora en esta época la antigua Falange Nacional, que empezó a fortalecerse durante el periodo radical, durante el periodo de los gobiernos radicales, y que ahora va a empezar a desplazar en el escenario político a los radicales y van a empezar a tomar ellos el centro político, que va a ser esa antigua Falange Nacional, que ahora actualmente se llama, y a partir de los 60, ¿cierto?, la democracia cristiana. Bien, vamos entonces con esos. En el año 58, ¿cierto?, el último vaivén que hace el general Carlos Ibáñez del Campo en su gobierno es que va a virar a la izquierda y va a permitir, ¿cierto?, la derogación de la ley maldita, que era esa ley que, producto de las presiones de Estados Unidos, ¿cierto?, había proscrito o había, así sale en el libro, ¿cierto?, proscrito o había eliminado o desplazado o suspendido la participación política de los comunistas. Esa ley maldita se deroga y vuelven los comunistas a tener cierta posición en elecciones y posiciones políticas de representación en el Parlamento. En ese contexto, ¿cierto?, surge el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma, el que vimos el año 25, ¿cierto?,
Y en su gobierno se va a caracterizar desde el área económica en un plan de estabilización económica, bien, de reducir la inflación, que era el problema que había tenido, ¿cierto?, por los conflictos económicos internacionales, Carlos Ibáñez del Campo. Reducir la inflación, ¿cierto?, va a intentar ver de qué manera controlar los precios, ¿cierto? Y cómo lo va a hacer, el Estado incentiva y apoya la financia, ¿cierto?, la gestión empresarial. Con eso va a aumentar, ¿cierto?, en los primeros años de gobierno la producción y el empleo. El Estado, como es el caballero, ¿cierto?, es de derecha. ¿Qué es lo que hace el Estado? Se pone de parte no de las políticas públicas de salud, educación, vivienda, que es lo que demandan los sectores populares, ¿cierto?, y aumento de sueldo y regular precios. No, se va a la derecha. ¿Qué es lo que hace con la derecha? Fomentar la gestión, es decir, les va a bajar los impuestos para que ellos puedan negociar y les va a hacer préstamos tanto del Estado como también de dinero internacionales, ¿cierto?, del Fondo Monetario Internacional, a través de la Corfo, ¿cierto?, a estos empresarios para que puedan ellos sofisticar sus negocios, ¿cierto?, y puedan adquirir maquinaria, etcétera, ¿cierto?, y puedan seguir dando trabajo. Y les va a bajar los impuestos para que ellos se atrevan a invertir. Gobierna con la derecha, ¿cierto? Y en ese sentido, los primeros años, ¿cierto?, va a aumentar la producción y el empleo. Pero, lamentablemente, al entregar capacidad adquisitiva a los empresarios, ¿cierto?, agrícolas, ¿cierto?, algunos industriales por ahí, estos empresarios lamentablemente van a empezar a importar, junto con importar maquinaria en la primera fase, ¿cierto?, para poder echar a andar sus fábricas, ¿cierto?, mantenerlas, hacerle todo lo que es la mantención y tenerlas funcionando. También van a empezar a importar bienes suntuarios. ¿Y qué significa bienes suntuarios? Son bienes que no son para la producción. Se van a traer lindísimos modelos de autos, ¿cierto? La industria automotriz está pujante en esta época. Van a traer artículos de lujo, ¿cierto? Comedores de madera fantástica, ¿cierto? Maravillosa, cuadros, obras de arte. Van a empezar a gastar el dinero que le entrega el Estado para que ellos fomenten la industria y el desarrollo del país, lo van a empezar a gastar en lujos personales. Y en esa situación, ¿cierto?, va a tener que hacer un giro a las ideas del Estado, no del Estado que da libertad de comercio para que ellos puedan realizar sus negocios, los empresarios, ¿cierto?, sino que va a tener que volver a las lógicas de control estatal de la economía. En esta época estamos en pleno momento, ¿cierto?, de lo que habíamos dicho en clases anteriores, del estado de bienestar, ¿cierto?, de este capitalismo de Estado que también se llama, que es el Estado el que regula la economía, pone sus controles a este libre juego de la demanda y la oferta, de comprar y vender, que tienen los empresarios. Entonces, con el mal comportamiento de las clases económicas en Chile, ¿cierto?, de los ricos, ¿cierto?, de la oligarquía que tiene en sus manos los medios de producción, tiene que volver a la intervención estatal. Y de acuerdo a eso, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a acercar al centro. Deja a la derecha en las formas de gobernar y se acerca al centro, al Frente Democrático, donde están los radicales, ¿cierto?, y esta falange nacional o democracia cristiana de la época. Se acerca para gobernar con ellos, ¿cierto? Y va a solicitar apoyo también, Jorge Alessandri va a solicitar apoyo económico a Estados Unidos por medio de la Alianza para el Progreso. Ahí nos detenemos un poquito. ¿Qué es lo que es la Alianza para el Progreso? Es un plan económico que diseña Estados Unidos para que los países pobres de América, ¿cierto?, puedan salir del subdesarrollo y lograr el desarrollo que tienen los grandes países. Eso son ayudas económicas, que tienen su trampita porque siempre van a ser orientados no a la independencia económica de los países latinoamericanos, sino que van a estar orientados a sofisticar sus modos, sus formas de explotación de recursos naturales para proveer de recursos naturales a los países industrializados. Hay una trampita ahí en ese desarrollo, ¿no? Una trampita que no permite que los países latinoamericanos se independicen económicamente. El conglomerado político que busca la independencia económica va a ser los socialismos y comunismo, ¿ya? Entonces, para neutralizar eso, para neutralizar de que los países pobres de Latinoamérica puedan independizarse económicamente, fortalecer su industria y sus procesos internos, lo que provocaría que se cierren al mercado internacional, que dejen de comprarle los productos industrializados que Estados Unidos fabrica, que Europa fabrica. Al independizarse a América, eso no es negocio para ellos, porque no van a empezar a
cortar los suministros de recursos naturales hacia el extranjero y los van a empezar a usar en sus propios procesos productivos internos. Ahí está la trampita de la Alianza para el Progreso. Entonces yo los voy a apoyar en su desarrollo siempre y cuando usted no deje de comprarme las cosas que yo fabrico, va a decir Estados Unidos, y no deje de venderme a precio de huevo, ¿cierto? Muy barato, los recursos naturales para que yo pueda convertirlos y devolvérselo a usted como productos manufacturados. Espero que eso se entienda, porque si usted entiende eso, va a entender todo. ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces, Alianza para el Progreso, sí, progrese, pero con nosotros. O sea, Estados Unidos le dice progrese, pero yo le doy la mano, yo lo guío en este proceso. No la Unión Soviética, no Rusia, ¿ya? Sino que nosotros, los capitalistas, nos ayudamos a ustedes a salir del problema económico. Entonces, claro, ¿por qué dice neutralizar al socialismo? Porque esa es la idea que está detrás de la Alianza para el Progreso. Que progresen los países, pero en la medida de que no se pongan en riesgo los negocios de países como Estados Unidos y las grandes potencias europeas. Bien. En esa lógica, lo que se acepta es algo que largamente vienen pidiendo el mundo de izquierda, ¿cierto? Y los campesinos, que es la reforma agraria, y más de alguno de ustedes debe conocer esta historia contada por sus padres o sus abuelos. Dependiendo de la edad, pero no me entrar en esa lógica. Ya, reforma agraria, la cual se va a llamar de macetero porque es una reforma agraria muy tímida, que no va a tocar a los terrenos, ¿cierto? Las tierras de los grandes latifundistas, de los grandes terratenientes, sino que va a repartir tierras que son propiedad fiscal y que están abandonadas por ahí, y algunas tierras de la iglesia que accede a entregarlas, pero no toca a los grandes terratenientes. ¿Por qué? Porque él representa las ideas de derecha, y la derecha es la que tiene en sus manos esas grandes extensiones de terreno. Bien, pero sí lo que hace es crear la institucionalidad para que se ponga en marcha la reforma agraria y se desarrolle, que va a ser lo que va a suceder en los gobiernos que vienen, Frei y Allende. Crea la CORA, que es la Corporación de Reforma Agraria, y el INDAP, que todavía es vigente, que muchos de ustedes conocen, ¿cierto? Que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Es decir, entrego tierra a los campesinos a través de la CORA, y a través del INDAP los capacito para que ellos puedan hacer sus propios emprendimientos agrícolas. Bien, desde el punto de vista de las obras que se realizaron en este gobierno, se destacan la ENAMI, que es la Empresa Nacional de Minería, la DECO, que es la Línea Aérea Comercial, y Entel, ¿cierto? La Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Todas empresas del Estado. La ENAMI, para empezar a ver de qué manera el Estado puede tener participación en las ganancias de la minería. No explotándola, pero prestando servicio de asesoría, ¿cierto? Es decir, esta mina es trabajable, esta no, estudios, ¿cierto? Muy tímido. Todo lo que sea independencia económica nacional, adelante, Alianza para el Progreso, pero muy tímido, ¿cierto? Sin tocar nunca los grandes intereses internacionales que hay en la economía chilena y en la economía de Latinoamérica. La DECO, ¿cierto? Una línea aérea nacional, ¿cierto? Para poder empezar a desarrollar la industria de aerolíneas, ¿cierto? De pasajes aéreos. Y Entel, que tiene que ver con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Vamos con la siguiente. Bien, aquí va a suceder, ¿cierto? Una situación de caras a las elecciones del 64, donde la izquierda, en el FRAP, en el Frente de Acción Popular, donde va a estar el Partido Comunista, el Partido Socialista, ¿cierto? Y otros grupos, otros partidos más pequeños de izquierda, van a aumentar el apoyo popular en las provincias, y ese fenómeno se va a conocer como el naranjazo, donde en Curicó, ¿cierto? Va a morir un parlamentario y va a haber que reponerlo, de acuerdo a eso se hacen unas elecciones parlamentarias adicionales, y se presenta a su hijo, y sorpresa, en una región de terratenientes, ¿cierto? En una región de campesina, donde los campesinos por lo general no participan mucho en la política, ¿cierto? Porque están asesorados siempre por los terratenientes, ¿cierto? Pues la oligarquía terrateniente del campo. Sorpresa, terminan votando por un socialista, ¿ya? Por el señor Naranjo. Y eso se conoció como el naranjazo. Nadie pensaba que en un territorio campesino la izquierda podía tomar fuerza, y así ocurrió. De acuerdo a eso, a la derecha le da miedo, porque en las elecciones generales, más encima, obtienen una minoría. No tienen minoría en el Parlamento, se reduce su representación en el Parlamento al mínimo. ¿Por qué se explica todo esto? Por la expansión de las escuelas en los sectores rurales, ¿cierto? Los campesinos aprenden a leer, empieza el tema de la reforma agraria, la izquierda también avanza formando, ¿cierto?, cuadros de formación política para los campesinos empiezan a despertar, y empiezan a despertar, ¿cierto?, políticamente, y empiezan a entender que los que defienden sus derechos son la izquierda y no la derecha. Entonces,
Eso se traduce en el naranjazo. La derecha pierde en el Parlamento representación, les da miedo presentarse a la elección del 64 para presidente con un candidato, digamos, individual de derecha, y deciden apoyar a Frey, al centro. ¿Se acuerdan que hablábamos 3/3? Claro, este centro, ¿cierto? Ahora la derecha, al tener minoría, dice el mal menor es Frey y la democracia cristiana, porque el mal mayor es que salga Allende. En estas elecciones ya se viene, Allende se había lanzado en 4 elecciones anteriores a la que salió, ¿cierto? Ya se había lanzado con Alessandri y no había logrado, ¿cierto? Ahora se lanzaba con Frey, tampoco lo logró, pero el tema es que la izquierda empieza a ser una opción política real y eso le da miedo a la derecha porque al salir la izquierda ellos van a perder sus privilegios, ¿cierto? Las tierras, que es lo que más les interesa. Y en 1964, ¿cierto? Van a decidir apoyar a Frey como el mal menor. Y van a tener el apoyo en la campaña de Estados Unidos, ¿cierto? Con la Alianza del Progreso. No queremos por nada a los comunistas, no queremos por nada a los socialistas porque ponen en riesgo nuestros intereses. Por lo tanto, apoyamos todos a Frey. Y se va a llamar, ¿cierto?, la Alianza para el Progreso y va a decir Frey, Revolución en Libertad. Ya vamos a llegar a esa parte. Y aquí tenemos, ¿cierto?, algunas imágenes de la época, ¿cierto? Caricaturas, ¿cierto? Aquí estaba el candidato Durán de derecha, que pareciera ser que lleva el primer lugar, pero allá el profesor, que es uno de los personajes de la Pesta Topaz, una revista de humor político antigua, le dice, cierto, él va primero, sí, pero lo que pasa es que el otro le llevan 2 vueltas de ventaja, riéndose de la situación. Aquí tenemos una imagen que habla de la campaña electoral del terror que financió, ¿cierto?, Estados Unidos en Chile para que no saliera socialismo, donde se dice a los electores, ¿cierto?, que así es Cuba, ¿cierto? Es como lo peor, es la muerte, y si eso viene acá, es lo que pasó un poco con las elecciones también de Piñera en su momento, donde se decía Chilezuela, ¿cierto? Entonces muestran que los proyectos socialistas no traen riqueza, que los proyectos socialistas no traen desarrollo, y la gente se termina inclinando a votar por cosas más, por ideas políticas más de centro y más de derecha, que es lo que necesita el sector político de la oligarquía y los terratenientes, ¿ya? Entonces la campaña del terror se le llamó porque Estados Unidos invirtió mucho dinero en hacer que las personas no votaran por la izquierda. Y aquí tenemos, ¿cierto?, al presidente Kennedy tratando de coquetear con la derecha, una derecha esquiva, y ahí la izquierda, ¿cierto?, como la niña bonita, ¿cierto?, como la jovencita, como la idea política jovencita que tiene poca historia, ¿cierto?, y que es como una alternativa para el financiamiento de Kennedy, ¿cierto?, y su Alianza para el Progreso. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. 1964, ¿cierto?, se resuelven las elecciones y tenemos lo que va a ser la Revolución en Libertad. ¿Por qué Revolución en Libertad? Porque es un candidato de centro, ¿cierto?, que va a salir apoyado por la derecha y va a tomar, fíjese aquí, las dos ideas de ambos partidos. Revolución del mundo de izquierda, ¿cierto? Todo lo que quieren en el mundo de izquierda, los sectores populares, es un cambio donde se pueda repartir la torta, ¿cierto? Donde puedan tener acceso a calidad de vida, a mejores condiciones laborales, etcétera. A repartir la ganancia, ¿cierto?, de un país riquísimo en recursos naturales. Pero en libertad, ¿cierto? Porque siempre se le acusa a los gobiernos socialistas de que al tratar de controlar la economía y al tratar de repartir la torta, atenta contra la libertad de las personas. Desde el punto de vista de izquierda, ¿cierto?, atenta contra la libertad de libre comercio, contra la libertad que tiene un terrateniente de tener tierras, ¿cierto? Y desde el punto de las libertades individuales empieza a controlar a la población para que nadie sea más rico que otro. Entonces es un gobierno que por lo general fueron autoritarios por lo mismo, porque establecían control a todo nivel, ¿cierto? Desde el punto de vista, partían por lo económico y terminaban controlándole la vida a las personas. Entonces, ¿qué es lo que dice Frey? Dice, revolución como quiere la izquierda, sí, pero en libertad, sin autoritarismo. Entonces, la libertad económica, la libertad de tierra, la libertad de propiedad privada que la derecha quiere, ¿cierto? Entonces, en el fondo, trata de quedar bien con las dos posiciones. Por eso que hablábamos de 3/3, por eso que hablábamos de un centro. El centro intenta conciliar. Lo dejamos hasta ahí y vamos con la siguiente diapositiva en un instante. Bien, continuamos entonces con esta parte de la explicación del gobierno de Eduardo Frei Montalva del 64 al 70. Ya dijimos lo que era la revolución en libertad. ¿Cómo gobernó este caballero? Política de reformismo moderado, lo que ya dijimos. Ni tan capitalista, ni tan
ni tan socialista, al medio, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace en área social? O sea, intenta satisfacer los intereses de la derecha e intenta satisfacer los intereses de la izquierda. En el área social, ¿qué es lo que hace? Construye vivienda, ¿cierto? Que era lo que solicitaban los sectores populares. Crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fíjese, esto es progresismo, esto es que se está avanzando. Porque hasta antes de Frei no había un Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque no había una política nacional de vivienda para los sectores populares. Entonces, haciendo oído y haciendo caso de esas demandas, ¿cierto?, ancestrales que vienen del año de principio de 1900, de los sectores populares que no tienen una casa donde vivir, se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Que va a empezar a hacer todas las políticas de vivienda y de urbanización de las calles, ¿cierto? Cuando hablamos de urbanización, en las calles, el agua potable, las luces, el alumbrado público, las plazas, ¿cierto? Eso. Una reforma de educación donde lo que va a hacer es imponer la obligatoriedad de 8 años. O sea, nadie puede en Chile, ninguna persona puede en Chile ser adulta o llegar a su vida adulta sin haber cursado 8 años de educación. Básica en este caso, pero es un paso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la educación es la que lleva a las personas a conocer quiénes son, dónde están parados y para dónde tienen que ir. ¿Bien? Fortalecimiento de las juntas de las organizaciones de base, las juntas de vecinos, centros de madres, centros de apoderados. Cuando hablamos de organizaciones de base, hablamos de eso, de la base. ¿De dónde nace la sociedad chilena? La sociedad chilena se dice que la base es la familia, ¿cierto? Pero la familia se relaciona, y se relaciona ¿cómo? Las bases de lo que es la política, las bases de la sociedad. ¿A dónde empiezan? En la familia, y las familias viven en una casa y se juntan con vecinos, los centros de madres, ¿cierto? Y los centros de apoderados en las escuelas. Entonces empieza a regular todas esas formas para intentar hacer que la sociedad chilena se desarrolle. ¿Bien? Hasta aquí, izquierda, aumenta la democratización. Claro, al estar interviniendo y al estar promoviendo la participación de las personas, lo que hace es aumentar los grados de democratización. Todo el mundo está empezando a discutir cómo quieren sus vidas, qué es lo que quieren para sus escuelas, qué es lo que quieren para sus trabajos, qué es lo que quieren para su país, para su comuna, ¿ya? Entonces, cuando después más adelante nosotros vamos a llegar a una situación donde se va a hablar de polarización política, ¿cierto? Donde van a haber una derecha y una izquierda y no va a haber centro posible. Bueno, esta es la base, porque todos quisieron participar, ya no es como a principios de 1900 donde una oligarquía, ¿cierto? Un reducido número de personas, o una aristocracia, ¿cierto? Los mejores, pero se entendía que eran los mejores porque tenían muchas cosas, por eso eran mejores. Esa oligarquía, esa aristocracia, era la que decidía por todos. No es democracia, es una república, pero con muy poco grado de representación de todo lo que es la sociedad. Lo que hace Frei es que entiende ese problema, y bueno, es un avance histórico, ¿cierto? Un gobierno tras otro, todos fueron poniendo un ladrillo para esto. Se llega a esto, a aumentar los grados de democratización. Hay historiadores, ¿cierto?, como Sor Serrano, como Gabriel Salazar, de distintos sectores políticos que hablan que estos años de los 60 fue uno de los periodos de mayor democratización en el país, donde todos estaban opinando. De hecho, en esta época empezaron con Allende, ¿cierto? Va a venir un momento donde hasta los analfabetos van a ser llamados a votar también. O sea, que nadie quede afuera, que todos participen. Y al todos querer participar, evidentemente se van a provocar conflictos porque todos pensamos de manera distinta y todos tenemos intereses distintos también. Entonces ese es el desafío, ¿cierto? Aquí se empezó a construir, se empezaron a poner bases para eso, pero que vienen desde antes, ¿no? ¿Qué es lo que hizo en el área económica? ¿Cierto? Esta democratización, ¿cómo se traduce en el área económica? Que todos participen. Ampliación de la reforma agraria. Empezó a intervenir los latifundios, que era lo que no había querido hacer la derecha con Alessandri, lo hace Frei, ¿cierto? Y la derecha se siente traicionada. Aunque Frei siempre les dijo, yo recibo su apoyo electoral, pero no van a intervenir en el programa. Y en ese sentido, el hombre fue categórico y fue consecuente, se dice también, ¿cierto? Que yo lo que digo, lo hago. Por eso que no es populista, ¿ve? Porque él va con un programa y no por presiones va a cambiar de ruta. Por eso que hablábamos de populismo en la otra, ¿cierto? Porque al haber cambio en las condiciones, lo que hacía Carlos Ibáñez del Campo, que prometía cosas, pero después no las cumplía porque la situación cambiaba. ¿Ya? Pragmático se dice. ¿Ya? Una persona que va de acuerdo a los movimientos, los vaivenes del tiempo y lo que sucede. Es variable, ¿cierto? Y con esa persona usted nunca puede saber para dónde va en el fondo. Acá el hombre fue consecuente y dijo,
a la derecha le dijo, yo no voy a aceptar presiones, ¿cierto?, para modificar mi programa de gobierno, y así lo hizo. Entonces intervino los latifundios y ahí la derecha se sintió una puñalada en el corazón porque empezaron a tocar las grandes extensiones de tierra, latifundios, ¿cierto? Y a los terratenientes y a los latifundistas, ¿cierto? Grandes extensiones de terreno empezaron a ser repartidas entre campesinos. De manera tímida, tampoco una cosa muy agresiva, ¿ya? Pero se empezó a hacer. O por lo menos más que lo que había hecho Alessandri en el gobierno anterior. Después, chilenización del cobre. Lo que va a hacer es que va a lograr los apoyos, ¿cierto?, en el Parlamento. La izquierda lo único que quiere es la libertad, digamos, la independencia económica del país. Por lo tanto, tiene todos los votos de la izquierda, más los de centro y algunas personas de derecha que evidentemente van a perder interés aquí en cómo está la situación del cobre en esa época. Se chileniza el cobre, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que ahora el Estado de Chile va a tener participación en las ganancias y no solamente por medio de impuestos, sino que ahora empieza a tener participación en el teniente, ¿cierto? Y en varias minas de cobre, pero como productor, como socio productor. Los norteamericanos son los que tienen el cobre en sus manos en esta época y lo único que pagan es un miserable impuesto. Y con esos impuestos es donde se mueve la economía. Entonces, Frey va un paso más allá con las solicitudes, ¿cierto?, poniéndole oído a las solicitudes de izquierda también, y empieza a participar de la ganancia. Ya no es el que cobra impuestos, sino que también participa en la producción y también recibe ganancias, más el impuesto, ¿no? Chilenización del cobre. No es nacionalización, que es lo que vamos a ver después. Infraestructura, ahora, con estos medios económicos, ¿cierto?, empieza a a construir cosas como el túnel Loprado, que es la conectividad Santiago-Valparaíso, ciudad y puerto. Ahí está todo el sistema económico, ¿cierto?, el corazón del sistema económico. El aeropuerto de Pudahuel, todo lo que son las conexiones con el extranjero, y funda la Televisión Nacional de Chile, ¿cierto?, para empezar a promover, ¿cierto?, a través de un medio de comunicación masivo que es la televisión. Tratar de llegar con esta idea de país, con esta idea, ¿cierto?, de nación a todos los rincones. Y se inician también las excavaciones del metro. Vamos con la siguiente. Conflictos. En 1967, ¿cierto?, por este alto grado de intervención en la economía, que no es mucho tampoco, pero hay intervención, aumenta la inflación. Y cae el crecimiento industrial. ¿Por qué? Porque van a empezar a haber presiones hacia su gobierno. Este pequeño sector de derecha, ¿cierto?, que tiene en sus manos los bienes de producción, ¿cierto?, los bienes de capital, ¿cierto?, van a empezar también a remar para el otro lado porque sus intereses están siendo traicionados. ¿Ya? Por el lado de los sectores populares, ¿cierto?, los campesinos empiezan a sindicalizar y exigen ampliar la reforma agraria. Fíjense, lo que siempre temió la derecha, ¿cierto?, la sindicalización campesina. ¿Por qué? Porque los sindicatos empezaron a presionar para acelerar el proyecto de reforma agraria. Hay que considerar que ¿por qué tan acelerado todas las cosas? Porque en esta época, muy probablemente algunos de ustedes se acuerdan, son los años 60, quizás alguno por ahí lo vivió, o por lo menos se lo han contado sus padres, no lo sé. Mucha pobreza. Entonces, ¿por qué los cambios? ¿Por qué todos quieren cambios tan rápidos? Porque hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que se está muriendo enferma. Entonces, hay que haber estado en el tiempo para poder entenderlo, ¿no? Los pobladores urbanos empiezan a exigir vivienda porque es tan complicada la vida en el campo que los procesos migratorios del campo a la ciudad siguen en este periodo sucediendo. En la ciudad están las mejores oportunidades. Entonces llega mucha gente y la ciudad no es capaz de absorber a esa gente y viven en precarias condiciones de vida. Y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se creó está en desarrollo, por lo tanto no logra satisfacer la necesidad de vivienda de tanta gente que está llegando a Santiago y a las regiones, y a las principales ciudades, Valparaíso, Concepción, etcétera, en el norte, Iquique, Arica, Antofagasta. Entonces los pobladores también tienen urgencia. Así como los campesinos, los pobladores de las ciudades también tienen urgencia y empiezan a exigir vivienda en 1969. ¿Qué es lo que va a pasar? Que entre mandos medios por ahí por acá, ¿cierto?, se va a producir una matanza de pobladores en Puerto Montt que están exigiendo vivienda, ¿cierto? Y eso va a hacer que la izquierda se indigne, ¿cierto?, por esa situación y empieza a perder un poco de rechazo el gobierno de Frey del lado de la izquierda porque no cumple a cabalidad las urgencias que la izquierda cree que son necesarias en esa época. Y por otro lado, el centro, fíjese, esta es la ingratitud de estar al medio, ¿no?
que finalmente termina quedando solo. Ya la derecha se sintió traicionada y al no satisfacer todos los intereses de la izquierda también se siente traicionada. Entonces Frey va a empezar a quedar solo. Rechazo de izquierda, ¿cierto? Por estas cosas. Esta cuestión va a ser un detonante, ¿cierto? Varios pobladores muertos, decenas, ya entre 10, 20 pobladores muertos, ¿cierto? Por querer ocupar terreno. Entonces empiezan y como hay problema económico, ¿cierto? Empiezan las huelgas, las protestas estudiantiles, que ellos quieren también reforma universitaria. Mire, fíjese, todos participando. En la universidad los estudiantes también quieren ser partícipes de poder elegir al rector, de poder decidir cómo es la universidad, cómo son las pruebas, etc. También ahí hay un problema con los estudiantes. Expectativas de cambio finalmente, en términos generales, muy altas. Los campesinos con altas expectativas de cambio, los pobladores, los universitarios, los trabajadores. Y Frey, al estar al medio, no es capaz de, digamos, satisfacer esas necesidades que son muy urgentes para las personas que las solicitan. Entonces Frey quiere ir despacio, pero la presión social no se convence de esa lentitud, ¿ya? Y la izquierda finalmente termina radicalizándose en el MIR, que va a ser el movimiento de izquierda revolucionario, de que ellos van a decir esta cuestión definitivamente es por las armas, ¿ya? Por el otro lado, la derecha. Se produce el tagnazo, ¿cierto? En el regimiento Tacna, en las calles de Santiago, rumores de golpe de Estado, porque habíamos dicho, ¿cierto? La derecha, con estas políticas prosociales, se siente traicionada porque están perdiendo intereses. Tanto que ellos, como tienen, digamos, influencias en el ejército, históricamente ha sido así, intentan, ¿cierto?, asustar al presidente y se genera un golpe de Estado. ¿Quién está coordinando estas acciones? ¿Cierto? Otro grupo de extrema derecha que va a ser Patria y Libertad, que también van a querer defender los intereses de la derecha por medio de las armas, ¿ya? Entonces empieza la polarización. No hay centro, desaparece el centro conciliador y tengo los intereses de derecha, que es un sector no mayoritario de la sociedad, y tengo por otro lado los intereses de izquierda, que son muy urgentes porque hay gente que se muere de hambre, sin trabajo, con malas condiciones de vida, que no se ha logrado resolver el tema de la cuestión social de principios de 1900. Ya habíamos dicho que es la clase media la que resultó siendo beneficiada de algunos sectores, pero no todos. Entonces hay cambios muy urgentes. Y eso va a generar una polarización política en esta época. Fragmentación, de hecho el mismo centro se fragmenta y en la DC, ¿cierto? Un grupo de la democracia cristiana se va a ir a la izquierda y van a formar el MAP, ¿cierto? Que es el Movimiento de Acción Popular por la izquierda. Vamos con la otra diapo. Y en esa situación de acrecentamiento de la polarización, que vamos a entender que se produce porque todos están participando en política, es decir, un proceso democrático, y por otra parte las presiones del mundo internacional, donde tenemos a una Unión Soviética, ¿cierto?, que defiende el comunismo, el socialismo, y cierto, que son cercanos a las ideas de izquierda, y por otra parte otro monstruo que es Estados Unidos, ¿cierto?, que defiende las ideas de derecha. Chile no queda afuera de esta situación. Bien. Y en ese contexto surge el gobierno de Salvador Allende en el 70, vía chilena al socialismo, de izquierda, directamente al socialismo, ya no hay consenso, ¿ya? La derecha, con una minoría de representación, no quiere perder sus intereses. En ese contexto político, social y económico surge la vía chilena al socialismo de Allende. Los tres grupos, como hubo una fragmentación, se perdió el centro, los tres grupos llevan candidatos. Allende obtiene la mayoría con el 36.3%. Después viene Alessandri, que es la derecha, 34.9%, y el centro con Radomiro Tomic, ¿cierto?, que representa la democracia cristiana, queda ahí con 27.9%, terminó siendo el malo de la película. Por querer conciliar, terminan siendo los malos de la película, y cada uno corre por su carril. Por eso que se hablaba, ¿cierto?, de esta época de Alessandri hasta Allende de los 3/3. Ahí está. No hay mayoría, hay 3/3. ¿Qué pasa? Antes de que salga Allende, la intervención norteamericana empieza a presionar, ¿cierto? Se quiere impedir el gobierno de izquierda y se genera un clima de tensión militar, asesinando al general Schneider. En esa situación participa Patria y Libertad, ¿cierto? Como articulando con sectores del ejército, terminan asesinando al comandante en jefe para adosarle, ¿cierto?, esa acción a la izquierda que se viene, ¿cierto? El totalitarismo, la dictadura de izquierda, ¿cierto? Pero finalmente el Congreso no accede a esas presiones y termina ratificando a Allende. Se ratifica, como no tiene mayoría absoluta, se ratifica a través del Congreso. Y como en el Congreso la derecha tiene una minoría,
finalmente termina accediendo al poder Allende con el apoyo de la izquierda, que tiene una amplia representación, y el centro también de la democracia cristiana, que también tiene una gran representación, y se termina haciendo compromisos, ¿ya? Compromisos. La democracia cristiana dice, perfecto que salga Allende, pero con garantías constitucionales, que no va a pasar de la constitución de aquí para allá. Siempre en la legalidad. Vamos a ver más adelante de qué se trata eso. ¿Qué es lo que va a hacer en la política económica Allende? Primero, sale con un diagnóstico, que es el diagnóstico de la izquierda, que viene hace tiempo produciéndose. Hay un problema en la economía nacional de carácter estructural de dependencia de las grandes potencias extranjeras, que provoca finalmente un proceso de industrialización fallida. ¿Por qué no funcionan las industrializaciones? El ICI, ¿cierto? La industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por qué no funciona? Porque hay capitales extranjeros que no permiten que esa industrialización se produzca, por lo que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Si Chile se industrializa, empieza a utilizar sus materias primas para su propio beneficio, entonces a las potencias extranjeras se le acaba el negocio. Ahí, esa era la madre del cobre, como dice Vito Fernández. Postergación. ¿Y qué es lo que pasa? Si no tengo una industrialización fallida, siempre voy a depender del capital externo. Por lo tanto, siempre voy a estar postergando ¿cierto? La agenda social permanentemente. Nunca voy a tener la plata suficiente para vivienda, para educación, para salud, para calles, puentes, infraestructura, camino, industria. Nunca voy a tener ese dinero porque siempre depende de afuera y de un negocio externo. Entonces dice que el reformismo nunca lo resolvió. Ya que el reformismo, en este caso de Frey, no lo logró resolver. Entonces, quieren ir un paso más allá. ¿Bien? Eso es lo que ve el diagnóstico, ¿cierto?, de Allende y la izquierda. Y en esa lógica, manos a la obra, ¿cierto? En área social, en el punto de vista económico, se definen tres áreas, ¿ya? Un área social mixta, donde va a haber participación en cualquier negocio del Estado, privados, como lo que hacía la chilenización del cobre, como lo que hacía la ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, ¿cierto? Tengo a los norteamericanos que manejan el cobre, bueno, ENAMI también participa en ese negocio, cobra impuestos y tiene su parte de ganancia. Así con cualquier industria. Industrias mixtas, el Estado también es propietario y al ser propietario tiene ganancia. Al tener ganancia hay dinero para lo que es la inversión o el gasto social, escuela, salud, etc. ¿Ya? Por otro lado tenemos el área privada, donde el Estado lo que siempre ha hecho, nada nuevo, ¿cierto? Cobrar impuestos, ¿cierto? En el área privada. Y por otra parte tenemos el área social o estatal, donde aquí está el área social, donde es el Estado el único dueño de esa empresa y maneja ese negocio. ¿Por qué? Con la misma idea de tener financiamiento para todo lo que son las obras sociales, ¿cierto? Salud, vivienda, educación, entre otros. Siempre lo hemos dicho. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Desde el punto de vista del área social, se va a nacionalizar el cobre y se van a nacionalizar empresas que eran de propiedad norteamericana en el cobre, grandes mineras norteamericanas. Y lo que va a hacer el Estado de Chile a través del gobierno de Allende es que no les va a pagar indemnización. ¿Cuál va a ser el argumento? Nosotros expropiamos esto, ustedes lo expropiaron ustedes manejaron este negocio toda la vida y Chile les cobró un impuesto que nunca fue suficiente para lo que se necesitaba al interior del país. Por lo tanto, van a decir que estas empresas norteamericanas tuvieron muchísima ganancia. Y al tener muchísima ganancia, está todo pagado. Entonces no se pagan las indemnizaciones. Esas empresas extranjeras no se compran, se expropian. Y no se paga indemnización porque se dice que está todo pagado. ¿Cómo responde Estados Unidos a esto? Con el bloqueo económico. Inmediatamente, bloqueo económico, no hay más préstamos externos para Chile. A pesar de eso, al tener el cobre el primer año en las manos, ¿cierto?, va a permitir un aumento de sueldo para todo lo que son los trabajadores públicos. También se va a aumentar el sueldo de los trabajadores y se va a aumentar el gasto fiscal. ¿Ya? En el año 71, con esa lógica y con acceso a este recurso, va a haber un crecimiento económico espectacular, ¿cierto? Aumento de ingresos estatales, ¿cierto?, para poder reinvertir en obra social, inversión social como vivienda, hospitales, educación, en campesinos y trabajadores que van a acceder a la educación superior, ¿cierto? Es el Estado el que va a empezar a financiar a lo que son los sectores populares en Chile. Hasta ahí el primer año de Allende. Seguimos más adelante con la siguiente. Un momento y ya volvemos.